Señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional a través de nuestro canal de YouTube, como ya viene siendo habitual. Es un placer contar con todos ustedes y poder seguir ofreciéndoles contenidos interesantes y de calidad. Les agradecemos su fidelidad y les animamos a que continúen siguiéndonos como lo han hecho hasta ahora. Les recuerdo que, como en otras ocasiones, pues podrán visualizar esta mesa redonda en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Aprovechando que el 7 de octubre se cumplen 450 años de la batalla de Lepanto, hoy vamos a tratar este evento histórico singular que sin duda es un acontecimiento que cambió la historia del mundo. En esta batalla, que fue el desenlace de un encuentro entre la Armada turca y la Armada de la Liga Santa y que tuvo lugar en el Golfo de Lepanto, en Grecia, cerca de la ciudad griega de Naupactos, y que ha sido definida como la mayor batalla naval de la historia, pues en ella se dieron cita más de 400 galeras y alrededor de unos 200.000 hombres. Don Miguel de Cervantes la definió como la más alta ocasión que vieron los tiempos, ya que, como la mayoría de ustedes saben, esta batalla reorientó los designios de Europa y en ella España tuvo un papel fundamental. Estoy seguro de que disfrutarán de las intervenciones de esta interesante mesa redonda, así que sin más preámbulos cedo la palabra al coronel don Fernando Fontana de Grasa, secretario de la CEISMI, que será el moderador de la mesa. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, mi general. Después de la conquista de Constantinopla en 1453, el Imperio Otomano continuó su expansión buscando nuevas salidas al mar Mediterráneo, construyendo poco a poco una gran armada y lanzándose a la conquista de las islas orientales del mar Mediterráneo y a la costa del norte de África, aliándose con los corsarios berberiscos que actuaban en esa zona. Por su parte, el emperador Carlos V se adjudicó el papel de defensor de la cristiandad, que estaba amenazada por luteranos y por los otomanos. Su deseo de detener esta expansión turca le llevó a conservar Nápoles y Sicilia y a intervenir en Túnez. Felipe II, que heredó de su padre los ideales de unidad y defensa de la cristiandad, atendió al llamamiento del Papa Pío V para formar la Liga Santa que frenaría el expansionismo turco. Por desgracia, esta parte de nuestra historia no es lo suficientemente conocida por muchos ciudadanos, por lo que hoy pretendemos que al menos algunos detalles de esta batalla en la que participaron tantos españoles estén a disposición del público interesado en conocerlos. Me acompañan en este reto el capitán de navío retirado, don José María Blanco Núñez, que entre sus muchos méritos está el de ser miembro de la Comisión Española de Historia Militar, es diplomado en Estudios Avanzados de Historia Moderna por la Universidad Complutense, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, miembro asociado de la Academia de la Marina de Portugal, secretario general de la Asociación Real de Academia de la Mar, académico de número de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y además es uno de los coordinadores y autor de la Historia Militar de España. Está aquí hoy representando al Instituto de Historia y Cultura Naval, del que es uno de sus más habituales colaboradores. Buenas tardes y muchas gracias por tu presencia, comandante. Gracias. También nos acompaña el coronel de Infantería, don Manuel Casas Antero, que es diplomado en Investigación Operativa y Estadística, función en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera militar. Actualmente está destinado en el Instituto de Historia y Cultura Militar, organismo al que representa hoy con su presencia aquí, y en este instituto es el responsable de la ponencia que estudia e investiga los acontecimientos históricos de los siglos XVI y XVII, lo que conocemos como la ponencia de los tercios.
Ha participado en diferentes congresos y mesas redondas relacionadas con la ponencia en colaboración con diversas entidades como la Universidad Complutense de Madrid o el CEU San Pablo, Universidad de Sevilla o la Cátedra Casa de Austria. Buenas tardes, mi coronel. Es un placer contar con tu presencia. A diferencia de otras ocasiones, no tendremos la posibilidad de atender sus preguntas de forma directa, por ser una emisión en diferido. No obstante, estaremos encantados de poder resolver las dudas que les surjan, que podrán dirigirnos a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla y que, por supuesto, trataremos de dar cumplida respuesta a sus inquietudes. Sin más preámbulos, vamos a iniciar esta mesa redonda pidiéndole al coronel Casas que nos introduzca en el tema, hablándonos del contexto general en el que se enmarca esta batalla, contándonos a grandes rasgos cómo era la situación en Europa y en el Mediterráneo, que da origen al enfrentamiento entre estas dos grandes armadas, y por qué se produce este enfrentamiento precisamente en el Golfo de Lepanto. Muy bien, muchas gracias, mi coronel Fernando. Pues esta pregunta lleva escritos ríos de tinta, como se puede imaginar uno, pero intentaré ser lo más concreta posible para sacar los puntos más importantes desde mi punto de vista que centran esta cuestión. En primer lugar, como os he explicado en la presentación, se enfrentan dos potencias, oriental y occidental, la oriental en expansión, en clara expansión, y la occidental intentando defenderse de esta penetración que tienen los otomanos, el Imperio Otomano, dentro de los turcos. Lo primero que hay que discernir es que en el Imperio Otomano, en la zona oriental del Mediterráneo, hay una sola potencia. Sin embargo, en la zona occidental tienen un problema añadido con respecto a la amenaza que se presenta, y es que la potencia no es única, sino que se divide en la monarquía española, que es la potencia hegemónica del entorno general, no solo en el Mediterráneo, sino en toda Europa y en América, desde luego. La República de Venecia, que tiene unos intereses comerciales, tiene una gran potencia militar, desde luego, pero tiene sobre todo unos intereses militares en la zona oriental del Mediterráneo, que la hace muy peligrosa esta expansión, le resulta muy peligrosa la expansión que tiene el ejército turco, la potencia turca, la potencia otomana. Por otro lado, como tercer pata del taburete, sería la Santa Sede. La Santa Sede es una potencia que, sin despreciar la potencia militar, que no es nula, ni muchísimo menos, pero lo que tiene es una potencia espiritual sobre toda la cristiandad, y muy concretamente sobre eso. Esta primera diferencia entre una sola cabeza contra tres voluntades es lo que puede marcar el combate, el conflicto entre estos dos elementos. Pero no obstante, esta confrontación a lo largo del siglo XVI, y más concretamente a partir de mediados de este siglo, es una confrontación que tiene altos y bajos. No es una confrontación directa desde el principio, sino que hay momentos en los que tiene más intensidad y otros que tiene menos. Voy a intentar decir cuáles son, desde mi punto de vista, cuáles son los 5 hitos que marcan esta increscendo de la confrontación entre la flota cristiana, llamémosle, o la potencia cristiana de Occidente, y la otomana de Oriente. En primer lugar, en 1522 se produce la caída de Rodas. La caída de Rodas era donde estaban asentados los caballeros de San Juan, San Juan de Jerusalén, que es una isla que está muy, muy próxima al Imperio Otomano. La acogen automáticamente porque eso supone para ellos una amenaza que tienen que eliminar. Aquí se empiezan a ver ya las orejas al lobo. Todavía no está la confrontación abierta, ni muchísimo menos. El segundo hito que quiero dejar claro no es un momento puntual en el tiempo, sino que es una situación que, sobre todo desde mediados del siglo XVI,
se produce, y es, que lo has añadido ya, mi coronel, la intervención de los piratas berberiscos sobre las costas del Levante español y del mediodía italiano. Esta es una picadura de avispa continua que tiene Occidente, y sobre todo a partir de que esta potencia, estos elementos de piratería se ven apoyados por la Sublime Puerta, que era el nombre que tenía los otomanos, el Imperio Otomano. El tercer hito es el desastre de los Guelbes. Se produce en 1560, perdón. Es una expedición que organiza el Virreinato de Sicilia y acaba siendo un desastre. Los turcos parecen invencibles en esta situación. Después los turcos intentan conquistar Malta en 1565, otro hito. En este momento la expansión turca es una verdadera amenaza, grandísima amenaza, porque la conquista de Malta hubiera supuesto una base de partida importantísima y peligrosísima para la conquista del occidente del Mediterráneo. Finalmente, el último hito sería la conquista de Chipre, que se produce entre 1570 y 1571 por los otomanos. Chipre era un bastión de Venecia, importantísimo para ellos, para sus rutas comerciales. Y esto supuso ya pues, el colmar el vaso de la amenaza. Ante esta amenaza toma cartas en el asunto la Santa Sede, a través de su Papa Pío V, San Pío V sería después, que convoca una liga entre todas las potencias cristianas para hacer frente a esta amenaza. Las únicas que acuden, además de la Santa Sede, por supuesto, son la monarquía hispánica, desde luego, y la Serenísima Venecia, la República de Venecia. Finalmente, los turcos, después de preguntas por qué se produce en Lepanto, tiene que ver con el último hito que he descrito. Es la toma de Chipre. Se termina de tomar Famagusta, que es la última plaza que se toma, en agosto de 1571. Todavía queda mucho tiempo, los turcos están eufóricos, suben por el Adriático, conquistándolo todo, haciendo razias, etcétera, etcétera. Incluso Venecia se siente amenazada. Y esta es la situación en ese momento. Pasa el tiempo, entramos ya en septiembre, finales de septiembre, y se refugian precisamente en Lepanto. El Golfo de Lepanto es la embocadura del gran Golfo de Corinto, que separa el Peloponeso del resto de la Grecia continental. Esa embocadura tiene un estrechamiento en Lepanto que tiene unas baluartes muy importantes donde se puede reabastecer la flota turca, pasar el invierno, etcétera, etcétera. La Santa Liga ha generado la creación de una flota con la misión de enfrentarse a la flota turca. Se reúne en Mesina y a partir de septiembre parte en busca del enemigo. Se tiene noticia de que el enemigo se encuentra precisamente en Lepanto y, como podemos ver en el mapa, la flota cristiana de la Liga se dirige su mapa del siglo XVII, de principios del siglo XVII, que nos puede dar idea de cuál es la información que se tenía en esos tiempos sobre la cartografía, la naval, etcétera, etcétera. Entonces va de norte a sur por la costa continental hasta invocar el Golfo de Lepanto, y aquí se inicia la batalla. Esto ya están todas las cartas en el asunto. Esto es lo que quiero decir sobre ello. Muchas gracias, mi coronel. Una vez que ya tenemos un contexto general de cómo ocurrió la batalla, creo que ya es momento de empezar a profundizar en algún detalle. Por eso, comandante, ¿nos podrías darnos una visión de los efectivos, barcos, armas que componían la armada turca? ¿Cuáles eran sus tácticas? Quiero decir, en principio, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el coronel, pero añadiría un evento importantísimo en la constitución de la Santa Liga, que es la revuelta de las Alpujarras.
porque la primera guerra de las Alpujarras está financiada por los turcos a través de la regencia de Argel. Eso unido después a Famagusta, que es lo que convence a los venecianos de entrar, sobre todo por las crueldades brutales que cometieron con Bragadino, que lo desollaron y todo esto, pues tiene una importancia enorme en la constitución de la Santa Liga. Y para remachar el clavo que él tan perfectamente ha clavado, diré lo que dijo el mariscal Foch al final de la Primera Guerra Mundial. Ahora doy menos mérito a Napoleón, porque Napoleón luchaba contra coaliciones. Efectivamente, don Juan mandaba una coalición y los turcos, como también has dicho, eran únicos en el mando. En cuanto a las fuerzas turcas, son en parte simétricas a las fuerzas cristianas, pero con unas deficiencias que van a ser vitales a la hora del combate. Ellos les llamamos el cuerno derecho, el centro y el cuerno izquierdo y una reserva. El cuerno derecho lo mandaba Mehmed Sirocco, que era el pachá de Alejandría, es decir, era el regente de toda la zona de Egipto, porque los turcos le dan una significación importante a unir al cargo de virrey de Egipto, podríamos decir en nuestro lenguaje, encima ser el mando de una de las flotas que interviene, de una de las armadas que interviene. El centro lo manda el general, el capitán general de todo, que es Ali Pachá, o sea, el general Ali, con 87 galeras y 8 galeotas, y el cuerno izquierdo lo manda un renegado italiano famosísimo, que es Ulucci Ali, que es el único que se va a salvar en el combate, con 61 galeras y 32 galeotas. Las galeotas son unas galeras chicas, pequeñas, mucho más pequeñas que las normales, y las galeras turcas eran más pequeñas que las cristianas en general. Y tenían, al contrario que la flota de la Santa Liga, una reserva muy débil, formada por 8 galeras y 21 fustas. Las fustas son todavía más chicas que las galeotas, y que la mandaba Murat Dragut. Esta reserva enseguida se va a quedar integrada en el centro, con lo cual no tiene el papel decisivo que veremos tendrá don Álvaro de Bazán, con una fuerte reserva acudiendo en socorro de don Juan de Austria. Las fuerzas de infantería eran genízaros y espais, y las mandaba el general Pertev, el pachá Pertev. El total, 210 galeras, 42 galeotas y 21 fustas. Los barcos pequeños servían para las comunicaciones, de enlace entre los generales. Y nada más. Muchas gracias, comandante. Visto ya las fuerzas del Imperio Otomano, a ver, mi coronel, si nos puedes describir en grandes rasgos y de forma rápida qué composición era la armada de la Santa Liga, qué armas, qué tácticas de combate y demás. Pues sí, una vez invocado el Golfo de Lepanto como inicio de la batalla, se enfrentan las dos flotas. La flota de la Liga, la flota cristiana, tenía 4 cuerpos, 3 en vanguardia y 1 en retaguardia, que ya ha explicado el capitán de navío, que lo mandaba el marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán. El cuerpo central era mandado por don Juan de Austria, que era el comandante de la flota, de la Liga en general. El cuerno izquierdo, más próximo a la costa, al norte, a la costa continental griega, lo manda Barbarigo, que es el almirante veneciano, y el cuerno del sur lo manda Andrea Doria, un almirante genovés que estaba a las órdenes de Felipe II en este asunto. La composición en general era de 206 galeras en total, las que componía la Liga, quizá algo menor que la fuerza otomana, pero no especialmente significativa. A las órdenes del rey de España, había solamente de estas 206 galeras, nada más que 81 de ellas, que eran de España, de Nápoles, las que mandaba el marqués de Santa Cruz, de Sicilia, al mando de Juan de Cardona, de Andrea Doria, que ya se ha explicado, de Génova, propiamente dicho, etcétera, etcétera. Luego había otras, pues, de la Orden de Malta, que eran los que habían defendido la plaza de Malta en 1565, y otras aportaciones. La aportación más importante era la de Venecia, que aportaba 106 galeras, más que la
más que la de Felipe II, en su totalidad. Y los estados pontificios aportaban 12 galeras, en esta disposición que he descrito. Por describir la potencia bélica que tenían estas unidades, hay que decir que la fuerza artillera que tenían las galeras era mínima, era muy pequeña. En el caso de las galeras cristianas, se ceñía simplemente a 5 bocas de artillería que iban en la proa, y además el elemento de puntería era la propia galera. Quiero decir que donde apuntaba, hacia donde se dirigía la galera, era el punto de mira de la artillería. Había 2 de menor calibre en proa, en los costados, y 1 en la rumbada de mayor calibre. Los venecianos estaban muy orgullosos de lo que llamaban ellos las galeazas. Las galeazas eran unas galeras muy grandes y muy artilladas, que en total tenían unas 44 piezas de artillería dentro de la galera, y aportaron 6 galeazas, además de las 106 galeras que aportaban. Estas 6 galeazas se colocaron en cada uno de los cuerpos de combate en la proa. Eran tan grandes y tan potentes que tenían que ser remolcadas estas galeazas por otros barcos. ¿Qué pasaba? Que esta misma potencia le hacía que perdiera toda la agilidad que tenía, que no podía tener ninguna agilidad. Los venecianos estaban muy orgullosos, pero la realidad es que su aportación al combate fue muy discutida, porque hay que imaginarnos del orden de 200 y muchas galeras turcas avanzando, y solamente 6 galeras, por muy artilladas que estén, enfrentándose a ellas. Tocaban, si se hace una cuenta rápida, más de 40 galeras por galeaza. Insisto, por mucha potencia que tuviera, no parece factible que la eficacia fuera muy alta. Por otro lado, y hablando ya de la tropa, cabe decir que España aportaba, la monarquía hispánica, quiero decir, realmente eran los tercios españoles, o sea que hablo bien de España, aportaba 4 tercios, que era el tercio de Miguel de Moncada, el tercio de Sicilia, el tercio de Nápoles y el tercio de, me sale el nombre, perdón, de Lope de Figueroa, nada menos que el tercio de Lope de Figueroa. Estos dos, el primero y el último, el de Lope de Figueroa y el de Miguel de Moncada, eran tercios que habían luchado en la guerra de las Alpujarras que ha apuntado el comandante. En total era una aportación de unos 10.000 hombres de infantería española, que era la fuerza combatiente superior que había en las naves. Junto a ellos combatían como 2/3 partes más, o sea, unos 20.000 más, entre italianos y alemanes pagados y a las órdenes de Felipe II, de una u otra manera. Y finalmente, de otras potencias, había un tercio más, en total unas 45.000 elementos de infantería, con preponderancia, como se ve, de la infantería española y de la infantería de la monarquía hispánica en general. Y esta es la ciudad. Muchas gracias, mi coronel. Visto ya las fuerzas que se enfrentaban, yo creo que ya es momento de entrar en la parte decisiva de la sesión de hoy, que es el combate naval. Comandante, ¿nos podrías explicar cómo discurrió este combate naval? ¿Cuáles fueron las claves que decidieron la batalla? Perfectamente. Voy a utilizar los gráficos que realizó en su día el profesor principal de táctica de la Escuela de Guerra Naval, que no era otro que el almirante don Luis Carrero Blanco, porque está perfectamente explicado en ellos el despliegue y las formaciones y cómo se desarrolló el combate. Quiero añadir a lo que ha dicho el coronel de la Vega sobre las galeazas, que de las 6 galeazas solo entraron en fuego 4, pero las 2 del norte, las 2 que tenían que cubrir por la proa a la escuadra veneciana, las mandaban los hermanos del desollado en Famagusta, lo cual se añadió un plus, digamos, de combatividad, porque iban a la venganza de su hermano. La primera fase es muy difícil lo que hace don Juan de Austria, porque tiene que pasar en línea de fila, ven allí por el norte, entra toda la escuadra en línea de fila, con lo cual, si los turcos hubiesen destacado 12, 14 galeras a bloquear ese paso, hubiesen
dificultado el despliegue y es muy posible que hubiesen tenido que dar atrás y volver a entrar por otro sitio. Fue un momento angustioso porque tienen que pasar por el canal de Oxia en línea de fila hasta alcanzar sus puestos. Para Mayor Inri es una situación de peligro porque el viento en ese momento soplaba de tierra, soplaba una ventolina de levante, lo cual hace que los remeros tengan que bogar en sentido contrario al viento y hacer un esfuerzo mayor. Pero, gracias a Dios, como los dos bandos pretendieron la sorpresa y ninguno lo consiguió, pues los turcos empezaron a hacer su despliegue, los cristianos el suyo, sin empezar a combatir hasta que estén perfectamente formados. En la primera fase empieza a observarse una maniobra rara, digamos, extraña, de Uluchalí, que es el cuerno izquierdo que ven al sur, en rojo, que se dirige francamente hacia el sur y desconcierta a Juan Andrea Doria, que manda el ala derecha cristiana, que pensando o creyéndose que el cuerno izquierdo turco quiere dar la vuelta y atacar por la retaguardia a don Juan, se pone en rumbo paralelo a él, hacia el sur, siguiendo los movimientos de Uluchalí para ver cuál es la decisión. En la segunda fase ya están enzarzados el ala izquierda cristiana y el cuerno derecho turco, pegados a tierra, muy pegados a tierra, que es fundamental entenderlo porque el Siroco quiere doblar por tierra las galeras venecianas y dirigirse a atacar por la retaguardia a don Juan de Austria. Por tanto, los venecianos se atracan a la costa prácticamente y las dos galeazas mandadas por los hermanos Bragadino causan bastante estrago en las pequeñas galeras turcas. Desde el primer momento, en el ala izquierda cristiana se empieza a ver que se gana la batalla en ese lado. Además, los cristianos lo achacan a un milagro. Ya saben que el Papa Pío V se le santificó porque, entre otras cosas, se certificó que tuvo una visión estando en su logia de Roma, vio el combate y lo certificaron los presentes, pero achacaron un milagro a que calma el viento completamente e incluso salta un pequeño viento del oeste, con lo cual favorece a la flota de don Juan de Austria. El centro empieza a notarse la acción fundamental de la buena reserva cristiana. Hay un dicho que dice que el general que gana las batallas es el que mejor emplea las reservas. Este fue el caso. Don Juan tuvo por detrás a don Álvaro de Bazán, que consiguió enviarle 200 arcabuceros más a la galera de don Juan de Austria en el momento que el combate estaba más indeciso, en el momento que los turcos, con su general a la cabeza, Ali Pachá, combatían ya sobre la cubierta de la galera de don Juan de Austria. La llegada de esos arcabuceros fue decisiva para ganar esta fase de la batalla. Al sur sigue corriendo hacia el sur Uluchalí y sigue Juan Andrea Doria persiguiéndolo o observándolo. Aquí ven la tercera fase, el viento del oeste aumenta, con lo cual es más favorable a don Juan de Austria. En el cuerno derecho Barbarigo, el general veneciano que manda el ala izquierda cristiana muere de un flechazo. Esto de las flechas es muy importante porque los turcos confiaron en los ballesteros. Decían, y era una opinión de Uluchalí, que mientras un arcabucero recargaba su arcabuz, un ballestero lanzaba 60 flechas. Y esto fue un fracaso total de los turcos, tanto que 2 años más tarde ordenan comprar 5.000 arcabuces, y lo sabemos por una carta del embajador de Francia, que fue la única potencia cristiana que estuvo aliada con el turco, por hacerle daño a España, y esa carta del embajador demuestra esa compra de arcabuces cuando se dieron cuenta que el arma de fuego era mucho más importante que las flechas. En la zona centro las galeazas son capaces de recargar sus cañones y hacen un estrago enorme en las galeras turcas. Se apresan en esta fase de la batalla cantidad de galeras
que ahora voy a decir que es importante porque la presa era el sentimiento de la victoria, pero don Juan y Bazán tienen que largar sus presas con mucho dolor por lo que va a acontecer ahora mismo. Uluchalí, ahí lo ven al sur, ven que hacen lo que hoy llamamos en Marina un TER, un giro simultáneo. Todos los barcos giran al mismo tiempo en el lugar en el que están y toman el rumbo hacia el norte porque se da cuenta del agujero que ha dejado Juan Andrea Doria con el centro y se dirige directamente al extremo derecho del centro español donde están las galeras de Malta. Malta era la bestia negra de los turcos porque allí habían fracasado, como ha dicho el coronel, cuando España mandó el socorro a Malta con las galeras de Bazán también y derrotaron a los turcos. Por lo tanto, Uluchalí se dirige a las galeras de Malta, que va a ser la única presa que haga y el único pendón que consigue enseñar cuando llega derrotado a Constantinopla. Andrea Doria, al darse cuenta de la maniobra del turco, vira también, pero no va a llegar a tiempo porque se había corrido demasiado hacia el sur. En la cuarta fase, a las 2 de la tarde, la izquierda y el centro cristiano están claramente victoriosos, pero Uluchalí está dejando en mal lugar a las galeras de Justiniane, a las de Malta y a las de Sicilia. Por tanto, don Juan y Bazán abandonan sus presas y pican de boga hacia el sur, hacen lo que se llama una boga arrancada para acercarse a Uluchalí y decidir el combate del cuerno izquierdo turco. Y por fin, en la última fase, a las 16 horas, la batalla ha terminado. Uluchalí no aguanta el empuje cuando llega el refuerzo de don Juan de Austria y de Bazán y huye con las 30 galeras que se salvan hacia Prevesa, que está al norte. Es otra base parecida a la de Lepanto, que está al norte del canal de Oxia. Y se lleva el pendón de Malta como trofeo. Otras escapan a Lepanto y la mayoría son apresadas hundidas. Hay cantidad de forzados cristianos que están en las galeras turcas que aprovechan para escaparse por tierra hacia las posesiones venecianas del norte del Adriático. Estas son las 5 fases de la batalla, contadas así a prisa y corriendo, pero no tenemos tiempo para más. Sí, deprisa y corriendo, pero muy claro y que se puede apreciar perfectamente con las imágenes que nos has proyectado, cómo fue el movimiento de los barcos y la maniobra naval de esta batalla. Aunque ya has mencionado algo, mi coronel, ¿nos podrías dar más detalles de esa parte menos conocida de esta batalla, como es la que se desarrollaba en la superficie de los barcos? ¿Qué armamentos utilizaban y qué influencia tuvo en el desarrollo final de la batalla? Bueno, después de esta magnífica explicación de la batalla que nos ha hecho el comandante, desde luego hay que decir que el resultado, el elemento principal de combate de la lucha en galeras era la infantería embarcada. Todo esto, la infantería embarcada era lo resolutivo después. Desgraciadamente está muy poco estudiado, poco conocido, más que poco estudiado. Está bien estudiado, pero poco conocido. Pero, claro, evidentemente, estas maniobras de las galeras son fundamentales. ¿Para qué? Para que se desemboque en eso que es el punto definitivo de la batalla. Efectivamente, es lo primero que me gustaría decir de la infantería embarcada. ¿Cómo comenzaba el combate dentro de la infantería? Comenzaba con un choque brutal entre dos galeras. Una galera contra otra, embestían y se quedaban trabadas ya indefectiblemente. Ahí, eso era el campo de batalla. A partir de ese momento era el campo de batalla. La experiencia decía que la poca artillería que había, por supuesto, quedaba inservible normalmente quedaba inservible después del choque. Y la primera actuación de la infantería era desde las arrumbadas. Los mosqueteros y los arcabuceros, sobre todo arcabuceros, tenían que hacer fuego de las arrumbadas, protegidos de todas las maneras posibles y muy próximos al enemigo. De tal manera se decía que la eficacia del mosquete y del arcabuz
era cuando les aplicaba la sangre del enemigo al tirador. Ese era el momento de máxima eficacia. De la misma manera que, como le decía García de Toledo, el anterior virrey de Sicilia, muy amigo y confidente de Juan de Austria, le preguntaba a Juan de Austria cómo debía de ser el disparo de la artillería de la galera, la poca artillería que tenía. Le contestaba que debía de confundirse el ruido de la artillería con el ruido del choque del enclavijamiento de las dos galeras. O sea, quiero decir, era un combate muy próximo, extraordinariamente próximo. Por supuesto, también había arcabuces desde los palos que se disparaban, no serían tan eficaces. Evidentemente, en estas condiciones, la cantidad de bajas que se producían era tremenda. La proximidad de las dos fuerzas era continua. Lo describe magníficamente Miguel de Cervantes en el discurso de las armas y las letras, precioso. Dice, bueno, le queda una tabla de 2 pies para avanzar o para quedarse, o para irse al mar, para que venga otro después, posiblemente irse al mar también, o lo que sea. Entonces, en estas circunstancias, lo más importante, que ya ha apuntado el comandante, es que debe de nutrirse ese combate. La galera es pequeña, tiene una capacidad de llevar tropa muy limitada. Es importantísimo aportar, inyectar nueva infantería. Claro, en estas condiciones el campo de batalla se convierte en yo intento inyectar infantería y hay enemigo que intenta que yo no inyecte infantería. Y esto se amplía en todo el campo de batalla, que es el Golfo de Lepanto, en absoluto. ¿Cuál es la virtud? Aparte de la oportunidad en todos los momentos de Álvaro de Bazán, pero en este aspecto que estoy hablando yo, la virtud que tiene es que tiene la capacidad de ver cómo está el campo de batalla en ese momento para aproximar las galeras correspondientes y aportar a la batalla, concretamente a la Real, que estaba en pleno combate con la sultana del Imperio Otomano, aportar la infantería necesaria para finalmente conquistar. ¿Cómo se hacía esa conquista? Se iniciaba con el fuego de la fusilería, de la arcabucería, y se producían el ataque o los ataques, el abordaje o abordajes. ¿Qué se intentaba conseguir sobre todo en el abordaje? Había 3 puntos principales, 4. Uno era el esquife, otro era el fogón, otro era el palo mayor y otro era la popa de la nave. Conquistados esos 4 puntos, sobre todo, como dice José María, la enseña era lo principal de la nave. Conquistar la nave llevaba consigo una caída de la moral enorme del contrincante. Y así se desarrollaba la batalla. Desde luego, desde mi punto de vista, los arcabuceros, y muy especialmente los arcabuceros españoles, de los tercios de infantería de la Liga, fueron los que hicieron definitiva la victoria de Lepanto, independientemente de la buena disposición de las naves. Pero en lo que es el combate propiamente dicho de la arcabucería contra las flechas otomanas, desde luego ganaron la batalla y bien ganada. Quería decir Sí, por una favor. pequeña cosa. Me ha recordado, al nombrar a García de Toledo, que me parece que era el 4º marqués de Villafranca del Bierzo, Sí. es un personaje fundamental en la sombra, porque es el que diseña la formación de 3 cuerpos un poco separados para que puedan maniobrar sin dificultad y una fuerte reserva. García de Toledo era un gran táctico y un gran estratega. Y como estratega fue el que recomendó lo que luego va a definir Clausewitz, la destrucción de la fuerza organizada del enemigo. El primer objetivo, que es, aunque nos quedemos sin nada, hay que destruir la armada turca. Y es muy importante que lo hayas citado porque... Y es para lo que fue mandada, efectivamente. Esa es la orden. Y en cuanto al combate a bordo, hay una cosa que lo he pensado muchas veces, porque se embadurnaban de sebo las cubiertas para que el enemigo resbalase. Pero si el enemigo resbala, también resbalas tú. No sé cómo hacían. Decían que era porque ellos iban descalzos y Sí. resbalaban menos, ¿no? No lo Sí, sé, lo he porque leído en algún nuestros sitio. soldados iban perfectamente. Sí, sí, O sea que no lo. Y lo segundo es que también
no sé si en Lepanto se utilizaba una canallada que eran los abrojos, que eran como una piña No sé, de clavos, que pisabas eso y te quedabas sin pie, ¿no? Había muchas sí, técnica. muchas cosas, pero efectivamente el combate en las cubiertas era terrible. Y un compañero nuestro, recientemente fallecido, el capitán de navío Fondevila, hizo un estudio muy profundo de lo que has dicho. Es decir, cómo se hacía una especie de parapeto con el bote, el esquife, el palo y el fogón. El fogón era la única pieza de hierro que había a bordo. Y era la cocina. Y servía de parapeto para los arcabuceros. Porque efectivamente cada arcabucero tenía un pasillo que no llegaba a 1 metro de ancho para actuar. Por ahí se tenía que mover, porque lo demás era la cámara de boga. Y luego la crujía, que era otro metro. Es decir, las condiciones de la lucha eran increíbles, en una palabra. Pues veo que ya hemos sido capaces de ver el desarrollo de la batalla, y ya para ir concluyendo, pues voy a preguntaros, empezando por ti, mi coronel, a ver si me puedes decir qué consecuencias tuvo esta batalla para ambos bandos, y si fueron duraderas en el tiempo, determinantes en la posición mundial. Y luego, comandante, pues tú darás tu opinión sobre la misma pregunta. Mi coronel, cuando quieras. Empiezo yo, muy bien. Vamos a ver, en general, a lo largo de la historiografía anterior a nuestra época, se decía que la batalla de Lepanto había sido un gasto enorme para unas consecuencias muy limitadas, muy mínimas, se dice. Ahora hay estudios o pensamientos que no están tan de acuerdo con esta idea. Y efectivamente, en primer lugar, cabe decir que la pérdida de la flota prácticamente total de los otomanos en Lepanto no fue lo que supuso la merma del poder naval otomano, porque realmente en un año, quizá en menos, la flota se reconstituyó. En poco tiempo, no sé si completamente o en gran medida, pero una gran parte de la flota se reconstruyó en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que se perdió en Lepanto? ¿Qué perdieron en Lepanto los turcos? Los turcos perdieron la gente de mar, los grandes capitanes, los almirantes, perdieron los pilotos, perdieron la gente de boga, que tenían de cristianos, y no dejaron ninguno turco para que remara. No había remeros. Eso fue un gravísimo problema para ellos, porque no había remeros. El conseguir remeros era un problema grave en cualquiera de los dos bandos. Los cristianos que habían estado remando para los otomanos ahora habían sido liberados después de Lepanto. Y no solo esto, sino que incluso la cartografía, la información general que tenían de orientaciones, informes, todo este tipo desaparece en Lepanto. De tal manera que sí, tiene cierta inercia y parece que dura un poquito en el tiempo, pero veremos que al cabo de relativamente pocos años, probablemente a partir de 1580, el poder naval turco se difumina bastante. No desaparece del todo, evidentemente, pero se difumina bastante. Otro aspecto importante que cabe resaltar es que la explotación del éxito inmediata fue muy pobre, efectivamente, pero realmente fue pobre porque todavía quedaban reminiscencias de la Armada turca que fueron muy bien aprovechadas por Uluç Ali, que fue el único que se salvó de la debacle turca. Al año siguiente se hace la expedición de Modón, y no es que sea un fracaso, pero no es un éxito. Uluç Ali en Modón se refugia con mucha inteligencia y consigue que no se vuelva a desbordar la flota cristiana sobre la flota turca. Por otro lado, pero de todas maneras esto ocurre, sí. Al año siguiente Juan de Austria conquista Túnez, que al año siguiente vuelve a ser recuperado por los turcos. Entonces puedes decir, aquí no hay ventaja ninguna que se ha ganado con Lepanto. Realmente es a partir de ahí, a partir de 1575, podríamos decir, cuando se empieza a disolver el poder turco, por lo que he dicho al principio. Por otro lado, también consecuencias
las consecuencias que vemos ahora son difíciles de ver, pero en su momento la batalla de Lepanto fue una explosión, una gran explosión de alegría en la cristiandad en general, en Occidente. ¿Por qué? Porque no solamente en la monarquía hispánica, por ejemplo, en Inglaterra se agasajó al embajador español y era una explosión enorme, en todos los sentidos, en el artístico, en cuadros, digamos, de todo tipo, representaciones arquitectónicas y de literatura sobre todo, muchísimos. Esto también es consecuencia de la batalla, evidentemente. Esa sensación de tranquilidad que se produjo es consecuencia de la batalla. Y luego, por supuesto, desde luego, no podemos decir nada de qué hubiera pasado, porque eso es hacer historia ficción que no se debe hacer. Pero bueno, todos tenemos en la cabeza una idea de qué hubiera ocurrido con esto, que yo no voy a decir, porque como no ocurrió, afortunadamente, me la guardo, pero la tengo. Esto es. Muchas gracias, mi coronel. Sí, Comandante, por favor, pues, ¿qué puedes añadir o muy qué poco otra cosa quieres? porque está muy bien dicho. Efectivamente, desde un punto de vista estratégico, no se explotó el éxito y eso es lo que se ha criticado más. Pero estábamos en octubre, en las galeras y todos los barcos de la época venían a la estación de invierno y invernaban. Y entonces ya hubo muchos consejeros de don Juan de Austria que le mandaron, que le aconsejaron no dar la batalla debido a la avanzada de la estación. Pero en eso no hubo explotación del éxito. Pero es verdad que los turcos no volvieron a amenazar los dos puntos más importantes que se jugaban entonces, que era el estrecho de Gibraltar, porque si lo que nosotros perdíamos, si perdemos el Lepanto, era el estrecho de Gibraltar. Y Roma. Roma estaba a menos de 100 kilómetros de la amenaza turca. O sea que era... Y luego hay una cosa un poco más... Pero es que los turcos, al ver que en el Mediterráneo ya no iban a operar en fuerza con éxito, se dedicaron a romper las líneas de comunicación portuguesas de la India a Ciudad del Cabo. De tal manera que se produce una ruina en el comercio de Lisboa. Y eso va a facilitar la coronación de don Felipe II como rey de Portugal. Pero es un tema más largo de explicar, pero tiene una implicación. Es decir, sí que sirvió Lepanto para bastantes cosas. Esto, y nada más, yo creo que está todo dicho. Túnez se abandonó en favor de Flandes. Don Juan de Austria se fue, que va a morir en Namur, el pobre en un palomar, arropado nada más que por su primo, el gran general Farnesio. Alejandro Farnesio. Pero no tenemos fuerzas para todo, hay que atender a muchos frentes. El problema del luteranismo y las guerras de religión está presente y las Provincias Unidas nos están haciendo la Pascua y entonces se abandona Túnez para mandar fuerzas para arriba. Con respecto a lo que dices de Felipe II, efectivamente, en 1580 se firma una tregua, se hace de hecho una tregua que le viene mal a los turcos, pero que le viene muy bien, porque muy bien a Felipe II, porque le da la estabilidad en esa zona que le permite asumir esa responsabilidad de atender a la corona que él considera suya. Hay que decir que la guerra, el dominio negativo del mar, que se dice, ¿no? Es decir, lo que hacen los submarinos en las guerras mundiales, el dominio negativo del mar es lo que pretende Turquía a partir de ahí. Ya nunca vuelve a pretender el dominio positivo del mar, es decir, destruir las fuerzas de la Santa Liga. Pero la guerra contra la piratería o el corsarismo berberisco no va a terminar efectivamente hasta 1785. Hasta 1785 las costas españolas estarán sufriendo la guerra contra el corso argelino. Pues muy bien, se nos acaba el tiempo y con esto creo que ya podemos dar por finalizada la sesión. Creo que se ha cumplido con creces nuestro objetivo de ampliar detalles sobre este evento de nuestra historia y que los ciudadanos tengan acceso con este vídeo a poder aumentar sus conocimientos sobre lo que ocurrió en Lepanto. Quiero agradecer al capitán de navío Blanco y al coronel Casas
su participación en esta mesa redonda, que además hemos tenido la oportunidad de el coronel representando al Instituto de Historia y Cultura Militar, el capitán de navío representando al Instituto de Historia y Cultura Naval, hablar dos ejércitos diferentes, ejército y armada, sobre un mismo acontecimiento, cada uno con su punto de vista, pero que al final es el mismo hecho histórico. Y por último, agradecerles a todos ustedes su atención y esperemos que esto les haya resultado útil y que estén con nosotros en próximas emisiones. Muchas gracias por su atención.